Bueno, ¿por qué no abrimos nuestras Biblias al libro de Hechos? Estamos en capítulo 18. Hechos, capítulo 18. Algo falta y vamos a descubrir que exactamente es lo que hace falta, no solo en las personas que vamos a ver en esta historia, pero también lo que puede faltar en nuestras vidas y lo que hace falta en la vida de muchas personas. Algo falta. Déjame comenzar a contarles algo interesante. Conocemos a John Wesley, es un gran cristiano que lo vemos como un ejemplo, un gran hombre de fe. Fue un gran líder en el siglo XVIII que inició el movimiento de los metodistas. Y fue a través de él que arrancó ese gran movimiento, un poco como el Pastor Chuck que conocemos nosotros. Ese tipo de hombre era. Y su vida cuando estaba chico y joven se mostró que iba a ser algo grande, ¿ves? Por lo que él estaba logrando. Y se puede ver su vida y seguramente es un hombre de Dios. Fue un hijo de un clérigo, Samuel Wesley, y su mamá, una mujer piadosa, dedicada, Susana. Y entonces después de una crianza privilegiada, él asistió a unos colegios buenos, Charterhouse, Oxford, y fue profesor sobre el tema de griego y de lógica en Lincoln College. Y también sirvió como asistente de su padre en su iglesia y fue ordenado por su iglesia. Entonces esto es John Wesley. Y durante que estaba en Oxford, era un miembro de un club que se llamaba el Club Santo, así lo llamaban los estudiantes, porque era un grupo de jóvenes que estaban entregados en su vida espiritual. Entonces, era un Club Santo, se llamaba. Y después recibió una invitación de la Sociedad del Evangelio para ser un misionero, de hecho aquí en los Estados Unidos. Él estaba en Inglaterra, lo invitaron que venga a ministrar en Georgia, el estado de Georgia, para ministrar a los indios ahí. Pero fue un fracaso, fue un desastre su misión. Entonces, avergonzado, regresó a Inglaterra y escucha lo que él escribió. Dijo, fui a América a convertir a los indios, pero ¿quién me convertirá? Él sentía esa convicción. ¿Quién me va a convertir a mí? Pero no todo se perdió porque regresando, ¿verdad? A Inglaterra, se acercó a una iglesia porque conoció unos del movimiento de los moravos, una iglesia, y lo impactó. Y regresando a Inglaterra se acercó a uno de los líderes de esa iglesia y él reconoció que él necesita, él no tenía una fe genuina, aunque tenía mucho conocimiento. Realmente no tenía una relación íntima con Jesús. Y voy a leer lo que él escribió. Es más fácil leérselo. Él dijo en su libreta, él dijo esto. Por la noche fui muy de mala gana a una sociedad en Aldersgate Street, donde uno estaba leyendo el prefacio de Lutero a la epístola a los romanos, como a las 9 menos cuarto, mientras él escribía el cambio que Dios obra en el corazón por medio de la fe en Cristo, sentí que mi corazón se calentaba extrañamente. Sentí que confiaba en Cristo, solo en Cristo, para la salvación, y me fue dada la seguridad de que Él había quitado mis pecados, aún los míos, y me había salvado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, él recibió a Cristo en ese momento. Imagínense, un hombre con tanto conocimiento, estudiado, misionero, enviado, y reconoció en esa misión que él ni conoce a Cristo. Pero lo hermoso fue que reconoció que lo necesita y lo recibió. Entonces, este calentamiento que él mismo lo describió, esa era la obra del Espíritu, obrando en su corazón, ¿ves? Y eso es lo que pasa. John Wesley tenía tanto conocimiento, tenía más teología que un creyente típico, pero algo le faltaba. No conocía a Cristo y no conocía el poder del Espíritu Santo. Imagínense, él estaba en la iglesia, pero fue condenado. Y eso ¿cómo puede ser esto? Y me recuerda un poco de lo que estamos viendo los domingos, porque vemos que un religioso
no significa que eres salvo, ¿ves? Y este es John Wesley, un hombre religioso, pero es condenado. Y les digo esto porque en el texto que vamos a ver, Hechos 18 y 19, vamos a ver esto, que este mismo fenómeno de personas religiosas que le falta algo, ¿verdad? Les falta algo, que no han experimentado personalmente la realidad de Jesucristo en sus vidas. Y eso es lo que vamos a ver. Pablo les preguntó en capítulo 19, verso 2, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y sabes, cuando enseñamos la palabra, se predica la palabra, realmente no hay una manera que podamos discernir la obra del Espíritu Santo en la vida de una persona. Tú y yo no sabemos, porque tú y yo no somos Dios, no sabemos el corazón del hombre. ¿Qué es lo que está pasando? Aunque miles y cientos de miles de personas van a la iglesia, que es algo bueno, que no, es dando reverencia a Dios, vienen a servicios, estudios bíblicos, pero realmente tú y yo no sabemos qué es lo que está sucediendo en el corazón, porque pueden estar dando ofrendas, o como hoy vamos a compartir la Santa Cena, y aún eso, admirar las enseñanzas de Jesús, pero perdidos, igual como John Wesley. Y es su propio testimonio. Él reconoció que él estaba perdido antes que, como escribió, antes de Aldersgate. Y eso fue el momento cuando él recibió a Cristo. Y eso es lo que pasa. No hay fuego, no hay pasión, solo hay conocimiento. Y se necesita pasión. Porque uno que tiene el Espíritu Santo tiene pasión para Jesús, tiene pasión, ama la palabra. Y eso es lo que él descubrió. Y no sé, tal vez algunos aquí tienen un testimonio similar. A veces se escucha de jóvenes que fueron criados en la iglesia, pero realmente estaban aquí sirviendo, pero no conocían a Cristo ni el poder del Espíritu. Y es un lugar muy peligroso, ¿verdad? Pensando, no, todo está bien, mira, aquí estoy, mira lo que hago, pero estar lejos de Dios. Y entonces, el pasaje de esta noche trata con esto. Vamos a ver unos perfiles religiosos que todavía están presentes hoy en día. Número 1, son los que no han recibido el Espíritu Santo, que no han sido bautizados en la iglesia, en el cuerpo de Jesús. Entonces no son cristianos. Hay otro grupo, los que han recibido, como la Biblia dice en Tito 3:5, dicen, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu, en el Espíritu Santo. O creyentes genuinos, renovados por el Espíritu, ¿verdad? Sellados. Y número 3 son los que son creyentes verdaderos, recibieron el Espíritu Santo, pero poca evidencia de la vida del Espíritu. Eso puede faltar. En cualquier estado que podamos estar nosotros, aquí vamos a aprender. Y espero que el Espíritu ministre a cada uno para aprender más del ministerio del Espíritu Santo. Es un texto muy interesante. Hay que estar abierto a lo que el Espíritu nos quiere enseñar y lo que dice aquí la palabra de Dios. Porque sabemos que hay un remedio. Cuando nos falta esa pasión, nos falta vida y algo falta, es el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué les parece si oramos? Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por este espacio, Dios. Cómodo, con salones para los niños, que podamos venir a escuchar y alabarte, Dios, cantarte, orar juntos y estudiar la palabra juntos. Espíritu Santo, enséñanos. Queremos, Señor, entender esto. ¿Cómo puede ser ese testimonio de John Wesley y de Apolos y de nosotros? Padre, abre nuestros ojos, danos un nuevo entendimiento de ti. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, estamos continuando nuestro estudio en Hechos y nos encontramos en capítulo 18, comenzando en verso 18. Hechos 18, 18. ¿Están listos ahí? Dice, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí, después de despidió de los hermanos y navegó a Siria,
y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Verso 19. Y llegó a Éfeso y los dejó ahí. Y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Y verso 22, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia, y luego descendió a Antioquía, y después de estar ahí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Mira, aquí Lucas, el doctor, nos da una información acerca de esas personas, esos perfiles, como mencionamos, de diferentes perfiles de personas, cómo tienen una relación con el Espíritu Santo o no lo tienen. Y comienza. Y primero vemos a Apolos. Sabemos que Apolos era de Alejandría. Era uno de los 12 discípulos. Aunque eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero noten, porque eso es lo que vamos a ver primero, es Apolos. ¿Qué es lo que podemos aprender de él? Sabemos que cuando él estaba... Pablo estaba en Corinto, hizo un voto nazareo y por eso se rapó, aquí dice, es cuando estaba en Cencrea, y luego hizo este voto y luego fue a Jerusalén para ofrecer su ofrenda, ¿verdad? Solo se podría hacer en Jerusalén este tipo de voto. Y se llevó Priscila y Aquila y los dejó en Éfeso, probablemente para preparar su regreso, porque va a salir en su tercer viaje misionero. Pero en un punto, Apolos llegó a la sinagoga en Efesos y estaba predicando, dando enseñanza. Hay que ver más cercano a primero, Apolos, y lo vemos en verso 24 al 28. Tenemos una ilustración de una persona que algo le falta muy importante. Mira, fíjense, hay que ver primero cómo era antes que él recibió esta vida en el Espíritu. Antes. Eso lo vemos en verso 24. Dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Entonces Apolos, un hombre que realmente es impresionante, si lo vemos, es alguien que todos los días íbamos a conocerlo. Si Apolos estaba aquí, la iglesia lo reconoce. Aquí está Apolos con nosotros este día, gran hombre. Su conocimiento de la palabra grande del Antiguo Testamento lo entendía muy bien, porque fíjense, lo que salta aquí en el texto dice que era poderoso en las Escrituras. Poderoso en las Escrituras. Qué gran descripción. Que eso sería de cada cristiano, que no, que estamos tanto tiempo con Cristo en sus pies, estudiando su palabra, que seamos poderosos en las Escrituras. Y no solo para ganar conocimiento, es para estar cercano a Cristo, ¿verdad? Que la palabra, que el Espíritu tome la palabra y nos llene y nos ayude a aplicarlo, lo que estamos aprendiendo. Entonces, él conocía la palabra. Alguien muy inteligente, él era de Alejandría, aquí dice. Alejandría es un lugar parecido como Atenas, ¿verdad? Ahí nació. Entonces tiene una reputación de mucho conocimiento. Una de las librerías más grandes en ese tiempo era ahí, porque ahí estaban científicos, filósofos. Era una persona que estudió mucho, inteligente obviamente. Entonces esto es Apolos, y él representa esta sabiduría de los hebreos y de los griegos. Él tenía gran conocimiento. Y no solo eso, fíjense cómo dice, era un varón elocuente.
Entonces, él podía tomar lo que él sabía del Antiguo Testamento, de los profetas, de sus mensajes, y él con un grupo grande, era fácil para él platicar con la gente, dar enseñanzas. Dice aquí que habló con mucho fervor. Entonces, él tenía pasión. Literalmente lo que significa fervor es ardiente o hirviendo. ¿Qué descripción? ¿Hay fervor en tu corazón? ¿Ardiente? ¿Estás hirviendo? Es algo que nos debe hablar a cada uno aquí. Porque sabemos, nos podemos enfriar, ¿que no? Nos podemos cansar y nos enfriamos. Pero el Señor quiere que tengamos este fervor, ¿verdad? Ardiente para Él. Porque eso es algo que Él hace, esta pasión que nos da. Entonces, Apolos es muy claro, gran hombre, ¿verdad? Pero fíjense, no conoció a Jesucristo completamente. Tenían conocimiento, pero no de la cruz y no del Evangelio, no de la resurrección. Algo le faltaba. Dice que hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Fíjense, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y eso es clave. Algo le falta. El bautismo de Juan, claro, es importante, pero el Evangelio es más que eso, porque el bautismo de Juan era un bautismo al arrepentimiento, creyendo el Mesías viene, pero no era una fe, o no es un bautismo en Cristo, ¿ves? Entonces algo le falta, muy importante. Él fue un discípulo, obviamente, de Juan el Bautista, en obediencia fue bautizado para arrepentimiento. Entonces, esto habla mucho de él, es un gran hombre, pero de todos modos le faltó algo. No tenía un conocimiento de la significancia de la cruz. Y eso, triste que estemos en la iglesia y no entendemos o sabemos qué significa la cruz. Yo creo que cada cristiano debería responder y poder practicarlo. Aunque tal vez no como él elocuente, no es necesario, pero un conocimiento sencillo de qué es lo que tú crees, ¿verdad? A ver, explícame el Evangelio. Y eso es lo que es muy importante. Tenemos que saber la significancia de la cruz. O si no vamos a testificar. O peor, no vamos a recibirlo, ¿ves? No vamos a recibir a Jesús, no vamos a recibir su Espíritu. Entonces es un tema muy importante. Entonces él no estaba familiarizado con la cruz, la significancia, y con el poder del Espíritu Santo. Él no entendía muy bien esto. Aunque vemos que él tenía un corazón para su pueblo, a los judíos que están ya dispersos, él quiere alcanzarlos. Tiene esa pasión, ¿verdad? Quiere prepararlos. Ellos quieren que se bauticen igual, como él fue bautizado, como Juan, para que se preparen para el Mesías. Entonces, eso fue antes de que recibió el Espíritu. Ahora fíjense algo más en verso 26. Algo comienza a suceder, porque ya va a recibir el Espíritu, pero noten, en verso 26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Quiere decir que Priscila y Aquila reconocieron algo le falta, ¿verdad? Su enseñanza, correcto, pero está basado en el Antiguo Testamento, basado en las enseñanzas de Juan, tal vez, ¿verdad? Pero no es el Evangelio. Entonces, lo que hicieron Priscila y Aquila es un ejemplo para nosotros, de estar ahí para ministrar a una persona, y noten cómo lo apartaron, no lo criticaron, no le hicieron burla, hicieron un bully. Apolos, quítate, no sabes lo que estás hablando. No, ellos no lo corrigieron públicamente, no era su intención a que enseñar a este chico. Él no sabe nada del Evangelio, pero Priscila y Aquila se acercaron con amor, con paciencia, y eso es fruto del Espíritu, su paciencia con Apolos. Se acercaron porque están interesados en él, en su conocimiento.
porque lo que le faltaba era tan importante que era vida o muerte y poder. Entonces, de una manera, con amor, se acercaron. Entonces, esta es la manera para nosotros, nos da este ejemplo. Si alguien está fuera tal vez dice algo equivocado o se muestra que no está correcto, ¿verdad? Bíblicamente, no es cuestión de así decirlo así en público, porque eso solo va a tal vez lastimar a una persona. Pero lo tomas a un lado y dices, hey, mira, esto es lo que vi, déjame explicarte esto, así es, y es bueno, y es edificado, ¿qué no? Entonces, Priscila y Aquila, gran ejemplo, qué gracia. Y fíjense, su gracia que ellos dieron impactó a Apolos. Entonces, eso me puso a pensar, cuando tú y yo actuamos en el Espíritu y damos gracia, es posible que podamos salvar la vida de alguien. No es exagerado, no es exagerado porque exactamente lo que pasó aquí. Porque ellos les acercaron, lo apartaron, les explicaron el Evangelio. Y Apolos, un hombre humilde, aunque era muy inteligente, vemos que era un hombre humilde y recibió gracia. Entonces esto habla a nosotros, aquí ministrar a otros con esta actitud de gracia, paciencia, amor. Apolos, llegó el momento, él nació de nuevo, recibió el Espíritu Santo, y hoy te lo vamos a ver. Pero la actitud, hay que no olvidar esto, la actitud de esta pareja fue una gran diferencia en la vida de Apolos. Espero que lo puedan ver. El Espíritu Santo puede obrar con nosotros o sin nosotros. Pero yo creo, porque como vemos en la palabra, que Dios prefiere usarnos a nosotros, ¿verdad? Ustedes son mis instrumentos, son mis hijos. Ustedes vayan y ministren. Toda la Biblia habla de esto. Entonces eso es muy importante, que el Espíritu Santo impacta vidas, transforma vidas, salva vidas a través de su iglesia, de la iglesia de Jesús. ¿Qué impacto tú y yo podemos tener? Pues un gran impacto cuando estamos caminando en el Espíritu y extendiendo gracia. Entonces, aunque era un gran hombre, ya es muy claro, inteligente, ¿verdad? Aprendido, pero vemos que él se sentó humildemente para recibir enseñanza de una pareja que hace tiendas. Eso es humildad. ¿Ellos qué me van a enseñar? Bueno, le enseñaron mucho. Ellos tenían conocimiento más del Evangelio y lo compartieron. Y él encontró vida. Encontró vida. Y eso es una gran verdad. Porque la verdad de Cristo o la vida en Cristo, empoderado por el Espíritu Santo, solo viene al humilde. El que está dispuesto a sentarse y aprender. Humildad y un corazón dispuesto. Enséñame. Y eso es lo que hace la diferencia. Y él estaba en ese punto en su vida, ¿verdad? Humildad y quería aprender. Qué gran actitud. Y esa es la actitud que tú y yo debemos seguir, ¿verdad? Humilde siempre. Y luchamos con esto. Porque cada vez, por ejemplo, estamos estudiando el libro de Génesis los miércoles y yo ya leí Génesis. Bueno, tengo que venir humildemente y escuchar de nuevo. Es fresco cada vez. Y así tenemos que venir con una actitud para crecer, ¿verdad? Que haga fruto en la vida. Cada vez que abrimos la palabra, así nos acercamos. Ahora fíjense, ¿qué es lo que pasa después que recibió el Espíritu? Ahora ya esa vida. Fíjense, en el verso 27, dice, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Ahora ya está dando el Evangelio. Ya tiene un conocimiento completo, conoce a Cristo y está empoderado por el Espíritu Santo. Entonces fue muy efectivo este Apolos, como John Wesley,
como hablamos un poco de él, el fundador del movimiento metodista, cómo Dios lo usó. Y algunos historianos dicen que este movimiento que comenzó John Wesley fue un evento tan grande como la Revolución de Francia o la Revolución Industrial. Fue tan grande como impactó Europa y el mundo. Y de una manera Apolos fue usado así. Eso es interesante, con un hombre humilde, empoderado por el Espíritu, en obediencia, ¿qué impacto tiene en este mundo? Sea breve, pero es un gran impacto. Wesley predicando, y algunos dicen que por su predicación salvó al país de Inglaterra, porque ellos iban rumbo a una revolución similar como Francia. Pero Dios dice, no, tengo otros planes para este país. Y eso es lo que pasa. Pablo, ahora son dos gran hombres, Pablo y Apolos, pero algunos conocían a los dos, pero algunos dicen, no, yo prefiero a Pablo. Y otro grupo, yo prefiero a Apolos. Es tontería. Y de hecho Pablo lo dice. Y los dos estaban en acuerdo. Pablo y Apolos se dicen, come on, eso no puede ser. Y fíjense lo que escribió Pablo. Pablo comentó sobre esto. Dice, eso es tontería. Que yo prefiero a él y él prefiere a ellos. No, mira, 1 Corintios 3, 5 y 6 dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y eso es lo que pasa. Y es triste cuando la iglesia dice, no, yo prefiero a él. ¿Por qué? Si los dos son siervos, ¿verdad? Y eso puede ser una trampa, que un enfoque mucho, tanto en el hombre. Y el hombre te va a decepcionar. Y por eso es un punto muy importante. No te enfoques en el hombre, enfócate en Jesucristo. Y por eso requiere humildad, sentarte, escuchar una enseñanza y enfocarte en la voz de Dios. ¿Qué es lo que Dios me está diciendo a mí? No enfocándome en el hombre. Muchos dan un enfoque equivocado y es triste. Pero Apolos, obviamente Dios lo usó. Gran hombre de Dios, su vida fue impactado a miles, literalmente a miles de personas. Y no se escribe mucho de Apolos, pero sabemos que era un hombre similar como Pablo, ¿verdad? Similar. Judío, sabemos de Apolos, alejandrino, aprendido, dice, poderoso en las Escrituras, ferviente en espíritu, tiene una pasión, preciso en su enseñanza, audaz en su predicación. Esto muestra algo, fíjense, algo le faltaba a Apolos, y él está ahí ministrando, ¿verdad? Tiene un corazón, es un servidor, pero si algo le falta a él no puede traer a los demás a Cristo. Y esto habla es un principio muy importante, que tú y yo no podemos llevar a una persona a un lugar que tú y yo no hemos llegado o estado, ¿verdad? Si vamos a la playa y entro a una profundidad, pues yo no puedo llevar a nadie más profundo que yo he entrado. Entonces, mi conocimiento en la palabra, mi crecimiento, mi madurez espiritual, tiene un punto que yo ya no puedo llevar a alguien más que yo. Y eso nos debe animar de continuar caminando con Cristo, ¿verdad? Humildes, aprendiendo de Él, caminando en obediencia para que podamos llevar a otros con nosotros, especialmente nuestros hijos y familia y amigos. Entonces, Apolos, aunque era gran hombre de conocimiento, él no podía llevar a nadie a la cruz porque él todavía no llegó a la cruz. Y esto nos debería hablar a cada creyente, nos debe motivar. Porque si yo quiero que alguien sea empoderado en el Espíritu, ¿qué quiere decir? Pues yo también tengo que ser lleno del Espíritu. Fíjense, Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. Entonces yo tengo que ser llenos.
Si yo quiero llevar a mis hijos a este tipo de relación con Dios, yo tengo que estar ahí primero. Y luego los puedo, vamos juntos, ¿que no? Y eso debe ser a los perdidos. Déjame explicarte cómo es. Primeramente, obviamente lo llevamos a la cruz, pero luego queremos ayudarlos a crecer y discipularlos. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿Quién quiere este fruto? ¿Uno? Ok. Amén. Claro que sí. Y eso es lo que el Espíritu hace en nosotros cuando creemos, caminando en fe. Y mientras Apolo estaba en Corintios regando, Pablo fue lo que Pablo plantó. Son un equipo, ¿verdad? No es uno es mejor que el otro, es los dos sirviendo al Señor. Y eso nos trae a Hechos 19, porque vemos el otro grupo. El otro grupo es los 12 discípulos de Juan. Ya vimos a Apolos, lo que le faltaba a él. Ahora vemos los 12 discípulos de Juan, y algo igual les falta a ellos. Mira, fíjense, es interesante. Pablo descubrió un grupo de hombres que le falta lo mismo que Apolos. Ese es el tema que estamos viendo. Fíjense, en Hechos 19, verso 1. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. El ministerio de Juan impactó a muchos, ¿que no? Pero hay más que de su mensaje. Es el Evangelio, la cruz, la resurrección de Jesucristo. Hubo un tiempo en la historia aquí en los Estados Unidos, los que estaban viviendo en Virginia, en el estado de Virginia, es durante el tiempo de la revolución, ¿verdad? Independencia de Inglaterra. Y los que estaban en Virginia, algunos se fueron para ir al oeste, rumbo al oeste, ¿verdad? Pero había unos que tenían miedo de los indios, tenían miedo que va a fallecer sus caballos, sus animales, o se va a romper su camión o algo así. Entonces ellos se quedaron en las montañas. Pueden imaginar un grupo más solos que nada, ¿verdad? Solitos. Por 20 años estaban ahí, no vieron a nadie. Y luego llegó un grupo de viajeros y comenzaron a platicar naturalmente. Y comenzaron a platicar con esos que estaban en las montañas y les hablando de la nueva república, del Congreso Continental. Y los que estaban en las montañas, ¿de qué están hablando? ¿Qué es el Congreso Continental? ¿Qué es esta república? Porque ellos hablaban como si todavía eran leal al rey de Inglaterra. No sabía que hubo independencia. Es algo muy interesante. No saben de George Washington. Y esto pasa. Pues no, yo nunca he escuchado esto. Eso es lo que pasó con los 12 discípulos. Espíritu Santo, ¿de qué estás hablando? Algo nos falta. Y a veces pasa en la iglesia. El Espíritu Santo, ¿cómo? ¿De qué hablas? El que no sabe del Espíritu Santo quiere decir que está viviendo con su poder, su fuerza, aunque creen en Cristo. Entonces eso es significante a cada uno. No solo estamos hablando para la salvación, necesitamos el Espíritu para todos los días. Entonces después de tener contacto con Juan el Bautista, estos 12 discípulos en Efesio eran como los de la montaña. Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Y qué hizo Pablo? Pues hizo lo que él sabe hacer y comenzó a predicar a Jesucristo. Mira, fíjense en verso 4. Verso 4, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él,
esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Fue un mini Pentecostés, día de Pentecostés. Y es interesante, y lo hemos visto varias veces, aunque no vemos esto en cada ocasión que alguien es salvo, solo en las etapas que el Evangelio está siendo extendiendo en acuerdo con Hechos 1:8. Por ejemplo, la primera vez, ¿se recuerdan cuándo fue esto? Pentecostés, Hechos capítulo 2, cuando Pedro predicó por la primera vez, lleno del Espíritu, a los judíos. Principalmente eran judíos. Y hubo esas señales, ¿verdad? Número 2 fue en Hechos capítulo 8, a los samaritanos. Y esto fue a través de Felipe. Y luego lo vimos en Hechos capítulo 10, a los gentiles. ¿Se recuerdan? Pedro predicó en la casa de Cornelio y recibieron a Jesús, él y toda la familia. Y luego aquí, Hechos 19, a los judíos dispersos. Y esta vez fue a través de Pablo. Entonces podemos imaginar este escenario, una gran emoción, ¿verdad? Ya tienen paz, tienen esa seguridad, sellados, empoderados por el Espíritu, y alababan a Dios. Y dice aquí, profetizaban. Entonces, Efesio, una ciudad que tiene todo, ellos jamás han visto algo así. Y eso es el poder del Evangelio. Una ciudad, un hogar, una persona que nunca ha conocido a Cristo y una vez que lo recibe, ¡pum!, es gran el impacto, ¿verdad? Toca un corazón duro y lo rompe y comienza a obrar Dios. Y eso es lo que pasó aquí. Gran emoción. ¿Y qué es lo que ocurrió dentro de estos hombres? Pues obviamente hubo convicción, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo convence al hombre de su pecado, ¿verdad? De justicia, de juicio. Entonces el Espíritu Santo está obrando aquí. Y Dios les dio más conocimiento a esos 12 discípulos y ahora ellos entienden algo más, ¿verdad? Ya tienen lo que les faltaba. Y es algo hermoso. Entonces, ¿qué te falta a ti? ¿Te falta este poder? Sea en tu lucha o en tu prueba, ¿qué te falta? Porque fíjense, si no tenemos paz, gozo, paciencia, todo lo que acabamos de leer en Gálatas, tenemos que reconocer nosotros y ser sinceros y honestos, pues algo me falta a mí, ¿que no? Entonces, aquí no, o si estamos en un tiempo caminando, no, yo estoy bien, pero es mentira. ¿Cómo puedo decir que estoy bien si me falta gozo? Si me falta paz, algo no está bien. Quiere decir que no estoy creyendo. Imagínense, piensen en esto, mediten en esto esta noche. Si no tengo este fruto o esta vida en el Espíritu como estamos viendo, yo no estoy creyendo en ese instante. Y no estoy hablando que pierdo mi salvación. No estamos hablando de esto. Estamos hablando del cristiano que ya es salvo, pero lucha y no hay fruto. ¿Qué nos hace falta? El Espíritu Santo. Porque ya no está dando fruto el Espíritu. Y no es porque es Dios, es porque nosotros no nos hemos rendido, o falta de fe, o pecado, o desobediencia. Eso es lo que pasó con estos 12 hombres. Vieron cómo realmente eran, lo que necesitaban, y lo recibieron en fe. Y el Espíritu Santo dio testimonio, como dice en Romanos 8:16, dice, Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces ellos recibieron y sintieron la presencia de Dios. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, y hubo gozo, gran gozo. Están alabando, adorando. Jesús dijo en Juan 7:37-39, dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura,
De su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces estos hombres adoraban, glorificaban a Dios. Y eso es una señal que Jesús, el Espíritu, está obrando en ti, como estás alabando. Es fruto. ¿Exaltando a quién? A Jesús. Porque el Espíritu Santo no se exalta a sí mismo. Siempre vemos en la Biblia que el Espíritu exalta a Jesucristo. Y nuestra vida como cristianos debería exaltar a Jesús. Eso es evidencia. Dios está obrando en ti y en mí. Eso es el propósito, esa es la voluntad de Dios. Que Cristo sea exaltado en tu vida para poder impactar a este mundo. Y esto me anima porque reconozco que yo no lo puedo hacer. Yo necesito ayuda y Dios es fiel. Él me da todo lo que yo necesito. Y como Apolos hizo una diferencia en el mundo. Y vamos a descubrir que Efesios fue un lugar, una base que Dios usó para extender el reino. Comienza con una persona. Con una persona. Se extiende el Evangelio. Ahora vimos el Espíritu, cómo obró en Apolos, cómo obró en los 12, pero hay otro grupo. ¿Quién es el tercer grupo? Porque mencioné que son 3. Bueno, es nosotros. Nosotros somos el tercer grupo. Ahora nos toca a nosotros. Y hay que hacer una pregunta. ¿Qué necesitamos nosotros para mantener esta vida del Espíritu Santo? Digo, ¿cómo dice? Empowerment. Este poder que se mantenga. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros para mantener esto? Bueno, ¿cómo lo recibiste la primera vez? Es una fe genuina. Es por fe. Eso no es complicado, la teología, la doctrina. Es por fe. A través de una fe genuina y continua. Esto es, que no es la vida de un cristiano, creyendo una vez para salvación y continuar creyendo. No dudes, no tengan miedo, siguen a Jesús. Estén en su palabra, permanecer en Jesús. Es una fe continuando cada día. Sabemos que el Espíritu Santo entra a la vida de una persona el momento que recibimos a Jesús. Nacemos de nuevo. Es confiando en Jesús, ¿qué no? Salvación, una nueva vida. Eso es lo que sucede. Quiero que noten 1 Corintios 12, 13. Dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Entonces esto habla de la salvación. Recibimos a Jesús. Ahora fuimos bautizados en un cuerpo. Ya permanecemos a la familia de Dios. Entonces, ¿cómo lo recibimos? Por fe. Por fe. Quiero que noten algo. Porque fue esa fe que tú recibiste de Jesús y su Espíritu. ¿Ves? No es complicado, ¿verdad? Es por fe. Y así es como se mantiene. El fruto, como mencioné ya, no hay fruto, es que no estás creyendo en una área. En una área de tu vida has perdido confianza en las promesas de Dios o en su palabra. Y por eso necesitamos que sea fresco y es poderoso, creyendo continuamente. Y cada cristiano va a estar en acuerdo. Esto lo entiendo, claro, yo creo, pero en la vida práctica realmente requiere humildad para reconocer, no, ¿sabes qué? No estoy confiando ahorita. Con razón no tengo paz, con razón estoy tan molesto y enojado con todo el mundo. ¿Nunca te ha pasado así que estás enojado con todo el mundo? Ok, qué bueno, no soy el único. A veces pasa que no. En ese momento, Señor, perdóname, no estoy creyendo en ti. Estoy caminando, eso es mi carne y es horrible mi carne. Entonces, esto es, lo recibiste
porque te humillaste. ¿Qué no? Quebrantado, en humildad, lo recibiste en fe. Y eso es la vida del creyente, todos los días. Para que nunca nos jactamos. Mira mi vida, mira lo que yo estoy haciendo en mi vida. No, tranquilo, es todo por gracia. Mantente humilde o si no vas a caer. Y vas a caer duro si realmente tú crees que es tu poder. Entonces tenemos que continuar creyendo humildemente. Y siguen creyendo en Él. Eso los quiero animar, hermanos. Siguen creyendo en Jesucristo. No escuchan las voces de este mundo, porque hay mucho ruido ahorita, un montón de ruido. Tal vez lo has experimentado, como yo, mucho ruido. Aunque, eso no es la voz de Dios. Tenemos que estar en la palabra, tranquilos, quietos, y Él es fiel y te habla. Todos los días hay que creerlo. Entonces, cuando no hay evidencia del Espíritu Santo, ¿lo reconoces en tu vida? Es una pregunta que no nos gusta hacer. Cuando no hay evidencia, ya mencioné algo, no hay poder, no hay gozo, no hay paz, no estoy creyendo en Él. Esa es la verdad. Y realmente nos debería quebrantar y arrepentirnos, porque Dios es tan bueno. Él nunca se alejó, es nosotros que paramos de creer, por cualquier razón. Pruebas que nos quieren, tentaciones, ¿verdad? Y caemos. Y por momentos no hay fe. Puede ser por un minuto, ¿verdad? A veces pasa así. Y luego el Espíritu Santo te regresa. Oh, perdóname, Señor. A veces puede ser días. Lo triste es cuando ya es tiempo. Ahora ya estamos... No hay fruto. No hay gozo, no hay paz. Entonces ya no estamos caminando en la plenitud que Dios nos dio. Y tenemos que caminar siempre en fe. Aunque hemos creído en Cristo, tal vez para algunos hace 1 año, 5 años, 20 años, hoy es lo importante. ¿Qué hay hoy? Porque Dios obró en tu vida en un momento, lo recibiste. Pero ¿qué tal hoy? ¿Hay vida? ¿Hay poder? ¿Es fresco tu relación con Dios? Eso es muy importante. Porque donde hay incredulidad en el creyente, es seco. La vida se estanca. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues regresar al paso número 1, ¿verdad? Humilde, en fe. Regresar a la cruz, a los pies de Jesús. Regresando a Él, confiando en Él. Porque creer es recibir. ¿Quieres recibir este poder, esta vida en el Espíritu como Apolos y los 12? Pues tienes que creerlo, ¿verdad? Reconocerlo, lo necesito. Eso es lo que todos necesitamos. No estoy hablando a uno individual aquí. Yo lo necesito. Yo tengo que creer. Pase lo que pase. Pruebas fuertes, yo creo en Jesús. No hay nada imposible para Él. Entonces queremos ver esto otra vez como un repaso. Hay 3 tipos de personas en nuestras iglesias. 3 tipos. Número 1, no cristianos. Esas son personas que no han recibido a Cristo y obviamente no tienen el Espíritu Santo. Aunque tal vez tienen conocimiento acá arriba y creen acá arriba, puede ser como los discípulos de Juan. Tienen mucho conocimiento, ¿verdad? Hasta han manifestado un deseo de arrepentirme. Pero si no conozco a Cristo, si no encuentro a Jesucristo, entonces no conozco a Dios. Y tenemos que entender esto. Porque a veces, no, es cristiano, él cree en Dios. Pues, ¿conoce a Cristo? No sé. Obviamente algo falta si no está Cristo ahí en el centro, ¿que no? Y por eso es muy importante esto. Muchos están ahí en este lugar. Creen, tienen un poco de conocimiento, pero no conocen a Jesús. Nunca han llegado a la cruz, quebrantados. Estos obviamente necesitan recibirlo y humillarse, poner su fe en Cristo. Y Cristo es el único que me puede salvar. Y Dios es fiel, lo salva y da su Espíritu. Hay otro grupo, esos son cristianos comprometidos.
Y este grupo simplemente tiene que continuar creyendo, como hemos platicado ahorita. Continuamente creyendo en Cristo Jesús y recibiendo su gracia diariamente, su poder. Esa es la vida del cristiano, es el propósito de Dios para nosotros. Y hay cristianos que antes creían, que solían creer, entonces son salvos, pero están estancados, ¿verdad? Algo falta, dejaron su primer amor. Y la consecuencia, cuando tú dejas tu primer amor, pues es una vida así seca. No hay, como dice el fervor, ferviente, ese calor que dije, ardiente, ¿verdad? Hirviendo. No está esta pasión, se ha apagado. Ya nos podemos enfriar. Y esos son momentos de incredulidad. No incredulidad para la salvación, no estoy hablando de esto. Estoy hablando de la vida de un cristiano, que cada uno yo creo que pasa esas etapas. Que, ¿sabes qué? No hay poder en mi vida. ¿Qué pasa? Pues no creo. ¿Cómo que no crees? Pues no estoy creyendo en Dios. Yo estoy caminando a mi propia fuerza. Y a veces tiramos la toalla. Recuérdense lo que dijo Jesús en Apocalipsis 2:5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Ahí es donde paramos de creer. Recuérdate, ¿dónde fue este momento en tu vida? ¿Dónde te encuentras hoy? ¿En qué grupo te encuentras? ¿Estás firme y estás continuamente confiando? Gloria a Dios. Te animo. No te rindes. Adelante. O estás en un lugar que no tengo gozo, no tengo paz. Dice aquí Dios que, mira, recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete. Y fíjese, y haz las primeras obras. ¿Qué fue tu primera obra? Fue que te humillaste y tu fe lo pusiste ¿en quién? En Jesucristo. Y Dios abrió tus ojos, te dio un corazón suave, el Espíritu Santo. Recuérdate de eso. Eso es básico. Regresa a esa relación. No le agregas algo, no lo compliques. Dice, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Mientras que yo cierro en oración, es un buen tiempo de orar tú mismo y platica con tu Creador, con tu Salvador. Él nos está escuchando. Entonces hay que ser honestos. Si necesitamos recibir de nuevo esta vida y poder del Espíritu, pídele, créelo. Haz las primeras obras, ¿verdad? Humilde. Y Dios, ¿qué es lo que Dios da al humilde? Da gracia y da gracia. No se puede gastar su gracia, es tan grande Dios. Entonces vamos a orar.